serviremos al Señor, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y reinaremos contigo, Señor. Reinaremos contigo. Te necesitamos, admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos más, 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 más. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Aumentamos el volumen de nuestra adoración. Admirable consejero, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos más y más. Más y más. Hay un secreto muy poderoso, que la virtud que le reconocemos a Dios, eso es lo mismo que se nos viene a nosotros. Cuando decimos que Él es admirable, sus maravillas vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es consejero, sus consejos vienen a nosotros. Cuando decimos que Él es fuerte Dios, su fortaleza viene sobre nuestra debilidad. Cuando decimos que Él es Padre eterno, Él suple todas nuestras necesidades. Abraza a tu familia, busca a tu familia ahí donde estás. Y vamos a adorar juntos como familia. Las naciones necesitan ver familias adorando al Señor. Declaramos admirable consejero, hoy Padre te necesitamos. Consejero, necesitamos tus consejos. Padre eterno, hoy te necesitamos, por eso adoramos más y más. Admirable, fuerte Dios, Padre eterno, hoy te necesitamos. Ahora profetizamos, mis generaciones y yo. Serviremos al Señor, adoraremos y de rey
Señor, mis generaciones y yo. Mis generaciones y yo serviremos al Señor. mis generaciones y yo Serviremos al Señor. adoraremos y reinaremos. Mis generaciones y yo, Serviremos al Señor. mis generaciones y yo Serviremos al Señor. adoraremos. Señor, este es un momento ya no solo para orar, ya oramos, ya cantamos, ya adoramos. Toma un minuto para abrazar a tu familia y no te guardes nada para mañana. Dale todo el amor, las palabras que se necesite en un momento como este. Familias comprometidas a servir al Señor. No solamente mi casa y yo, mis generaciones y yo serviremos al Señor. Así que compromete a tus hijos ahora. Si aún ni tienes hijos, este es el momento de declarar la familia perfecta, una familia unida, que la cobertura es el amor de Dios. Su bandera sobre nosotros es el amor. El amor cubre multitud de errores y la fidelidad de Dios se manifiesta en cada familia ahora. Abraza a alguien ahí que está cerca tuya. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada.
Miren, nosotros, los seres humanos, somos bichos muy raros. A veces solo valoramos cuando perdemos. Pero si todavía tenés tu gente amada ahí cerca tuyo, aprovecha ahora. Este es un buen momento. Y no te guardes nada para mañana, que des todo lo que puedas dar. Vamos a tener ese tiempo. Ahora ni sé cómo seguimos, pero yo sé que algo de parte de Dios está sucediendo en este lugar. Está marcando un antes y un después en muchas familias, en muchas casas. Tanto los que están aquí en la grabación como los que están viendo por el DVD. Dios puede restaurar todas las cosas. Él hace nuevas todas las cosas. Y vale la pena invertir en lo que Dios está invirtiendo. La familia es el ámbito de gobierno de Dios en la tierra y siempre se hará. Y vamos a gobernar desde la intimidad. Los amamos. Disfruten a Dios y disfruten la gente que Dios puso a tu lado. Que la vida pasa rápido. Pero esta es nuestra mayor riqueza y nuestra mayor herencia. La persona que estás abrazando ahora es parte de tu propósito y de tu herencia. Así que disfrutemos el hogar, dulce hogar, todos los días. Que no están dejando realmente que los niños vengan genuinamente a Jesús. Y muchos, porque para los papás o las mamás a veces es más importante otra cosa que Jesús, a pesar de que cantan diciendo que le dan el primer lugar al Señor, ¿cierto? Pero últimamente me he encontrado con muchos papás, no solamente aquí en Bogotá, sino en otros lugares, donde la mamá o el papá creen que tienen toda la vida para que sus hijos lleguen a Jesús. Entonces conocieron a Jesús los papás hace muchos años, pero nunca lo tomaron en serio, siempre a medias, y asimismo le transmitieron a los hijos. Lo que pasa es que los papás a veces creen que los niños van a ser toda la vida niños y las niñas nunca van a ser señoritas. Y cuando ya la vida les coge ventaja es cuando vienen los dolores, porque no tienen la genética de Cristo, sino más bien la del mundo. Y ahí es donde están los dolores. Entonces, esta palabra hoy el Señor me la deja mirar así: que ustedes no estorben a sus hijos, porque eso también hay que dar cuenta. Amén. Entonces quería empezar por esa palabra, que hay una responsabilidad y que es como un mandato del Señor que le dice: dejen a los niños que vengan y no se lo impidan. Es como una orden, ¿cierto? ¿Sí lo siente así, como una orden? Bueno, vamos a mirar aquí. Quiero compartir unos versos en un orden y empecemos por Joel capítulo 2, el libro de Joel. Joel está por ahí adelante de Daniel, después de Oseas. Dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba,
así vendrá un pueblo grande y fuerte. Mire esa profecía. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Mire que ahí está hablando de generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán, sobre las cumbres de los montes como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Está hablando Joel de un pueblo que iba a venir, ¿cierto? Está profetizando de un pueblo que iba a venir. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra. Diga, como hombres de guerra. Subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Bueno, esta palabra yo la he compartido en otros tiempos y hoy el Señor me pone nuevamente a hablarla. Irán por la ciudad, dice en el 9, en el 2:9. Correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas. ¿Usted cree que eso lo puede hacer con su cuerpecito? ¿Y con su pancita? ¿Sí? Miremoslo bien. Correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Si eso no se puede hacer en el cuerpo, entonces ¿cómo se hace? En el espíritu. ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que lo ejecuta. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Esta es una palabra profética de Joel para una generación, ¿cierto? Mire lo que pasa ahí a Primera de Pedro, capítulo 1. Ese lo vamos a unir con este versículo. Primera de Pedro 1, 10. Dice: los profetas que profetizaron, diga, los profetas que profetizaron, de la gracia destinada a vosotros. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
A estos se les reveló, diga, se les reveló, que no para sí mismos. O sea, lo que Joel está hablando ahí, lo que Joel está profetizando ahí, no era para él, no era para él, no era para las personas de ese tiempo, no era para el tiempo de Joel, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, usted sí ve que los profetas siempre van más adelante. Por ejemplo, los profetas que realmente, de los cuales hemos estado recibiendo muchas cosas, ellos tienen en su genética y en su ser, han venido equipados y nos llevan no sé cuántos años de ver en el Espíritu lo que ha de venir. Entonces imagínese Joel cuántos años adelantados le reveló el Señor lo que había de venir. Hace muchos años, que estamos empezando nosotros en el Evangelio, hubo un señor que nos habló un poco, ¿no?, de cosas él estuvo en la NASA, trabajó con la NASA, de muchas cosas que hoy se están hablando, y eso hace más de 20 años. Ahora uno entiende que entonces era profeta, porque nadie puede ver eso si el Señor no se lo revela. Entonces, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Todo lo que estamos hablando de las generaciones, de los niños. Claro, yo también ahora veo más claro muchas cosas. Ahora entiendo realmente muchísimo más qué es lo que estoy haciendo aquí en la tierra. Y que el Espíritu Santo cada día a ustedes también le dé revelación, porque muchos, o sea, cuando nosotros entendemos y el Señor trae la revelación, el entendimiento, ¿sabe qué? A uno se le va el sueño. O sea, le haya sentido a cualquier palabra que aquí está, porque ya hay un entendimiento en el Espíritu de lo que realmente somos. Los que tienen espíritu de religiosidad, pues todavía les da como Por eso se necesita la revelación, el entendimiento que hay que pedirle al Señor. El Espíritu Santo. El Señor es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor de este tiempo. Dice aquí que fue enviado desde el cielo por el Padre, por el Hijo lo envió. Entonces, dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hay muchas cosas que los ángeles anhelan aprender de nosotros. Bueno, ahorita no hablamos de eso, pero lo que les quiero decir es que todo lo que dijo el profeta Joel, este es el tiempo del cumplimiento, pero tenemos que recibir realmente en nuestro ser la sustancia de esa palabra, la revelación, para poderlo sentir. Por eso la primera palabra que les dije, mire, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Quiere decir que todo este diseño que el Señor tiene establecido para este tiempo, es este tiempo en el cual se tienen que levantar esta generación que está diciendo en Joel. Delante de esta generación temblarán los pueblos. Y yo, por ejemplo, personalmente, a veces me da por pensar,
y es seguido, ¿no? Yo digo, voy para 52 años y no sé a qué horas pasaron todos esos años. Algún día se va a vencer la cédula. Pero que cuando eso suceda, que realmente uno pueda decir, hice lo que Dios me puso que hiciera. Al menos dejamos a nuestras hijas en una plataforma espiritual y profética para que el Señor las siga usando igualmente. ¿Que a usted no ha puesto a pensar eso? Yo le pido al Señor que me permita, uno de los sueños que tengo es al menos dejar allá algo, que podamos dejar algo allá, para que algún día se reúnan los hijos de Dios, hagan escuelas, retiros o como le quieran decir, pero que busquen a Dios. Dejar algo establecido, un fundamento establecido para los que siguen. Entonces, a mí a veces me da por hacer cuentas, matemáticas, ya van 52, vamos a ver el Señor cuántos permite, pero no podemos, o sea, tenemos que hacer cosas más rápido. Usted tiene que concientizarse de eso. Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis. Y que le quede en su corazón que los que más les impiden a los niños llegar a Jesús son los papás. Por muchas causas. Unos porque no los llevan continuamente a la congregación, otros porque les dan mal ejemplo, otros porque ellos no los pueden seguir como debe ser. Entonces estaba mirando y quiero tomar aquí unos ejemplos, porque si eso es lo que el Señor quiere, que los niños vengan, porque necesita levantar esta generación que ya está profetizada para este tiempo. Y algunos jóvenes entendidos les ha tocado pasar por encima de todo lo que piensa la familia, ¿no? Los jóvenes entendidos. Porque los jóvenes que no son entendidos o que no pueden, pues no les va a quedar otra oportunidad sino seguir siendo los mismos religiosos de toda la vida. Como anoche hablábamos, que hay que cuidar a esta generación, los niños, de todo lo que ven, de todo lo que oyen, pero muchos por agradar a los de la familia les permite que se contaminen. Entonces yo quiero que miremos por la palabra, 1 Samuel capítulo 1, algunos casos de cómo se debe realmente administrar o cuál es el manejo de acuerdo a la Biblia. Samuel capítulo 1. Usted ya conoce la historia, ¿cierto? De Ana. Pero miremos en el 1:20. Dice que aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Mire que si empezamos a mirar realmente, hay que empezar hasta por saberle poner el nombre a los niños, a los hijos. Ahí yo veo un comienzo. Quiero que miremos más o menos eso. ¿Cuál sería el proceso realmente para que un niño empiece a tomar la genética de Dios y pueda llegar a cumplir el propósito de Dios? Entonces hay que empezar por el nacimiento, ¿no? Entonces hay que empezar por saberle colocar el nombre.
y le puso el nombre por la causa con la que ella estaba con Dios. Le puso Samuel por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, ella tenía muy claro lo que estaba viviendo con Dios y lo que estaba viviendo en el momento con su hijo. Empezando porque en lo natural no lo hubiera podido tener. Entonces, así como yo a veces digo que a nosotros no nos conviene vivir en lo natural, sino en lo sobrenatural, porque si nos ponemos a vivir en lo natural, estaríamos quebrados. Entonces, algunos que van a tener que ponerle nombres a sus hijos tienen que estar pensando por qué se lo van a poner. No porque les suene bonito, ay, qué nombre, no, sino tiene que realmente haber un motivo delante de Dios por el cual se lo van a colocar, el nombre, la identidad. Entonces, empezando por ahí, ya hay que tener revelación, porque la mayoría nos han puesto el nombre que no era. Entonces, por eso el Señor mismo le cambiaba los nombres a los discípulos, a la mayoría. Sería muy bueno entrar en un nivel de revelación donde el Señor diera el nombre que Él tiene realmente para esa persona, ¿cierto? Para ese hijo. Porque desde su nacimiento tendrá una identidad que es la genuina y que no habría que cambiarla en el camino, sino que realmente desde el comienzo tiene la identidad que Dios, con el cual Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso es lo que veo aquí, que Ana ya estaba dentro de ese diseño y tuvo la revelación del nombre del hijo. Y dice acá en el 21, después subió el varón Elcaná con toda su familia a ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado. Y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Claro, hoy en día venimos de ser católicos, los papás le van a poner un nombre de pronto y entonces la suegra o la abuelita ya brinca. ¿Y por qué van a poner ese nombre? Póngale María. Y como hay personas que todavía permiten que afecten sus decisiones, no pueden permitir, porque eso tiene que ver con la identidad. Pero Ana, mire que Ana estaba bien clara en lo que quería para su hijo. Pero Ana no subió. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Mire que los niños tienen que ser destetados para que realmente puedan estar delante del Señor. Usted estaba mirando ahora qué significa destetar. Hacer que un hijo se valga por sí mismo. Esa palabra destetar ahí como que tiene mucho que ver con muchas cosas. Hacer que un hijo se valga por sí mismo. Yo una vez vi cómo una vaquita daba a luz un ternero y se paraba todo enclenque ahí y la vaquita lo lambía y todo eso. Y entonces
¿Usted cree que el ternero en el estómago cree que cuando salga tiene que comer pasto? O sea, ¿usted cree que en el estómago el ternero ve el pasto? Y que cuando él nace, ¿usted cree que el ternero ya sabe que el pasto es para comer? Entonces, ¿por qué con el tiempo el ternero come pasto? ¿A quién ve? ¿O a quién le sigue el ejemplo? A la vaca. Entonces, la vaca, el ternero nace y ella le hace el mantenimiento, pero al tiempo la vaca, bueno, más bien se lo quitan, porque él solo no se va a quitar, pero sí lo destetan. Y después de que lo destetan, el ternero, ¿qué hace? Lo que vio hacer a la vaca. ¿Sí o no? ¿Y de quién le aprendió? Pues de la vaca, de la mamá. Destetar. O sea, el ejemplo. Cuando un niño es destetado también, ¿qué va a hacer? Lo que está viendo hacer de los que le dan el ejemplo. Eso lo hablábamos anoche. ¿Por qué vemos que hay niños que hacen cosas? Porque está viendo a la vaca. Porque está viendo a la persona que le da el ejemplo. Siempre, entonces veo acá que ella le dijo que hasta que el niño sea destetado y sea presentado delante de Jehová. Yo no sé si ustedes ven ahí lo mismo que yo veo. Para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allí para siempre. Yo lo que veo ahí es que a veces a los niños les conviene es que los papás los desteten rápido para que no les estorben y ellos puedan estar realmente con Jehová. Es necesario que los papás le den el buen ejemplo para que él pueda, después de ser destetado, realmente quedar en un buen nivel para estar con el Señor. Y el Caná, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. Bueno, y ahí le está hablando a la mamá, ¿no? ¿Cierto? Porque con quién es que más se la pasa, o con quién es que más los hijos se la pasan. Por eso la Biblia dice que la mujer necia la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su ejemplo la destruye. Solamente que cumpla Jehová su palabra, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. ¿Quién lo crió? Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Mírelo en lo natural. ¿Quién crió al hijo? ¿El ejemplo de quién sigue? Claro, el papá tiene ahí una posición, ¿cierto? Pero yo por lo menos desde que Paula estaba en el vientre de su mamá, ahora yo veo a Paula, el carácter de Paula, la forma de ser, desde cómo la mamá se comportaba cuando ella estaba en el vientre.
y es la hora que casi no le gusta despegársele. Pero ella ya ha sido destetada, o sea, ella ya tuvo la libertad y todo esto y el ejemplo, y un día dijo: yo tomé la decisión de seguir al Señor, nos dijo, porque el Señor se le reveló. Pero ¿sabe por qué? Porque la mamá desde su vientre estaba buscando, era la presencia del Señor. Yo creo que pues eso es directamente proporcional, ¿no? ¿De qué están más llenas las mamás? ¿Del Señor? ¿O de qué están llenas las mamás? ¿De qué están llenos los papás? ¿Cuál ejemplo es el que están siguiendo? ¿Qué genética le están transmitiendo? Eso tiene que ver. Entonces dice ahí que crió a su hijo hasta que lo destetó. Hoy en día podemos estar tranquilos, no importa si estamos en diferentes lugares, sabemos que la genética es del Señor. Dice aquí en el 24, después que lo hubo destetado, sé que repiten harto esa palabra destetar, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Entonces, en todo esto lo que yo siento de parte de Dios transmitirle es que realmente ella se lo entregó al Señor. Pero que cuando lo destetó, él ya tenía una genética y una enseñanza de qué era lo que iba a hacer. Lo que sucede hoy en día es que nosotros le decimos muchas poesías al Señor. Le ofrezco mi familia, le ofrezco mi casa, le ofrezco y le ofrezco. Pero ¿qué es lo que le está ofreciendo realmente? ¿Qué es lo que realmente ha transmitido de Dios a ellos? Entonces ahí el Señor me recuerda esa palabra que dice que Él nos compró con precio de sangre, ¿cierto? Que en la cruz pagó, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que Él es nuestro dueño. Y de pronto que tengamos la revelación de que la Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, ¿de quién son sus hijos? Míos, dice. De Él, por Él y para Él es todo. Entonces eso es más delicado porque quiere decir que nosotros no somos los dueños, porque cuando nosotros nos creemos los dueños de todo, hacemos lo que queremos porque como es de nosotros, pero resulta que no son de nosotros, sino que nosotros somos administradores. Y como somos administradores, entonces quiere decir que algún día nos va a tocar entregar cuentas. ¿Amén o no amén? Entonces, lo que yo estoy entendiendo de este tiempo que se nos está permitiendo es que nos va a tocar realmente concientizarnos
y tener una responsabilidad genuina delante de Dios, porque vamos a tener que entregar cuentas de todo lo que el Señor nos puso a administrar, porque no es de nosotros. Entonces, tomando esa conciencia, tenemos que mirar y corregir de pronto lo que no hicimos antes, pero que ahora el Señor lo está hablando, para que esa generación pueda desarrollar el propósito que está profetizado en el libro de Joel. Y este es el tiempo de ese cumplimiento. Dice ahí: por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Y para muchos los niños han sido la gran bendición, y muchas cosas Dios ha entregado adicional a eso, pero en realidad ¿hasta dónde lo ha dedicado? Porque dice: yo lo dedico también a él. Pero si usted usted ni siquiera ha dedicado su vida a él, ¿cómo le va a dedicar la vida al niño? O sea, para que esta mujer dijera: yo lo dedico a él, es porque no lo había destetado, y si no estaba destetado, el niño vivía pegado a ella, y para ella poder decir yo lo dedico a él, es porque la vida de ella ya estaba dedicada a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, no como normalmente algunos papás: hay que llevarlo a la iglesia para que cambie. Esta semana sí nos vamos para la iglesia para que no se siga comportando así. O sea, allá los pastores le sacan los demonios. Pero si dice que se lo dedica, es porque ella primero se dedicó ella misma al Señor. Porque si no, ¿cómo lo va a dedicar si todavía no lo había destetado? Entonces, los papás que le dicen a los hijos: es que usted no busca de Dios, y ellos, pues los muchachos se quedan callados porque saben que si le dice algo le pegan, pero apenas pujan. Mire quién habla. Si a veces se encierra para que crean que está orando y está mirando fútbol. Si a veces se encierra para que crean que está esto y está tal cosa. Los muchachos saben. Ella se lo dedicó, pero porque ella primero estaba dedicada. Ella misma se ofreció al Señor, y por eso le pudo ofrecer su hijo. Amén. Enseñanza, usted no puede dedicar a su hijo si usted no está, si usted mismo no se ha ofrecido a él. Son solo palabras bonitas. Por eso aquí vino ella, vinieron ellos y se lo ofrecieron al Señor. Aquí es donde tomamos ese principio de que los que presentan los hijos al Señor son los mismos papás, no el pastor. Entonces le estamos dando un orden, que cuando nació le dieron el nombre adecuado por revelación. Segundo, pues que lo llevó después de haberlo destetado. Y lo otro es que aquí los mismos papás se lo presentan al Señor, porque son los que tienen la responsabilidad de que el propósito con ese niño se cumpla. Entonces miremos aquí en Lucas capítulo 1. Dígale al que tiene enseguida, dígale: los papás son los responsables
de que el propósito de Dios se cumpla en sus hijos. Amén. En Lucas 1, ahí en el 26, estamos mirando el nacimiento y el proceso de un niño, de un hijo de Dios, para que llegue a su propósito. Dice aquí en el 26, el título que hay ahí es Anuncio del nacimiento de Jesús, ¿no? Dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: hay veces, hay circunstancias donde muchas personas, antes de casarse, cuando están jóvenes, también les han profetizado, ¿no? Aquí vino el ángel donde María y le dijo muy favorecida: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. De ahí es donde sacan el Ave María, ¿cierto? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Concebirás en tu vientre. Estaba yo pensando, cuando la pastora decía anoche que esta congregación es vientre, esta es una congregación vientre, porque aquí hay niños y siguen naciendo niños. Aquí no predican, pero sí se multiplican los niños. O sea, se multiplican las almas, pero sin predicar. Eso no sé cómo el Señor lo está haciendo, pero me tiene... De todas maneras, hay más almas aquí, gloria a Dios. A ver cuándo llenamos la iglesia. Entonces esta es una congregación vientre. Y hace años a mí el Señor me dio una enseñanza donde me enseñaba que cada vientre tiene su matriz. Entonces, aquí el Padre envió su ángel, Gabriel, a una mujer del pueblo de Israel que se llamaba María, que halló gracia delante de él y escogió ese vientre para que naciera un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar realmente qué es un hijo de Dios, porque es que ahora ven cargando una Biblia cualquiera, así sea, ese es un hijo de Dios. Una cosa es ser evangélico, otra cosa es ser religioso y otra cosa es ser un hijo de Dios. Y yo creo que usted ya ha aprendido cuál es la diferencia, ¿cierto? De la religiosidad a ser un hijo de Dios. Pues así como para que se ubique, los religiosos fueron los que mataron al Hijo de Dios. O sea que es totalmente lo contrario. Los religiosos son los que creen que saben mucho, pero no obedecen. Le dijo el Señor Jesús a los discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Haced todo lo que ellos os digan que hagáis, pero no hagáis como ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ese es un religioso, el que habla y sabe mucho, le gana a todo mundo, pero nunca obedece. Entonces,
esos religiosos fueron los que mataron al Hijo de Dios. Esos son los que matan la fe a otros. Entonces mire que aquí halló gracia María y el propósito del Padre era que naciera el Hijo de Dios. Entonces, para que nazca un Hijo de Dios, tiene que haber un vientre y una matriz de Dios. Este es un vientre, esta congregación es un vientre de Dios. Y esta congregación tiene una matriz. Y una matriz es algo que tiene unas dimensiones. Da unas dimensiones y da una forma. Y una matriz lo que hace es que todos, por ejemplo, la matriz de una botella plástica, está las dimensiones, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y las inyectan y todas salen iguales. Eso es una matriz. Entonces, una matriz de Dios es cuando se da a luz hijos de Dios, pero con la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del Padre. Esas medidas están aquí en la palabra de Dios. Entonces vino el Señor y escogió ese vientre de María, y ese vientre tenía una matriz, y la matriz le dio la forma al Hijo de Dios. Entonces le dijo: ahora concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Le estaba dando la palabra profética, le estaba soltando la palabra y le dijo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Bueno, aquí María pues todavía no había concebido. ¿Cómo será esto? Pero ustedes, por ejemplo, ya tienen sus hijos, ustedes no pueden preguntar: ¿y cómo será esto? ¿Cierto? Ahora lo que ustedes están recibiendo es la instrucción, porque ya su hijo está físico, o su hija. Entonces lo que dice acá, ahí le sigue dando la palabra. Pero el ángel también le dijo que él iba a ser el Salvador, y María en su corazón ya sabía que iba a tener dolor. En ese momento le dio toda la visión. Entonces vemos el propósito del Padre con su Hijo, que era que naciera. Escogió a la mujer, escogió al que iba a ser el papá, el padrastro. Y el Padre tenía un propósito con su Hijo aquí en la tierra. ¿Cuál era? Pues que viviera su proceso aquí en la tierra. Pero ¿cuál era el final del propósito del Hijo? La cruz. La cruz. Quiere decir que desde su nacimiento, y si ve que el Padre Celestial tiene todo establecido para los hijos. Bueno, de pronto si nosotros hubiéramos tenido más revelación en Cristo, hubiéramos preguntado realmente cuáles son los nombres. Pero por lo menos muchos de ustedes están en un buen momento para que realmente no compren revistas para mirar nombres, sino que metan con el Señor
y el Señor les revele realmente cuál es el nombre. Entonces José y María tenían una tarea y era criar para que se llegara al propósito. Mire, pase ahí al capítulo 2, Lucas capítulo 2. En el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Usted ya sabe la historia también, ¿cierto? Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén. El niño, sin que lo supiese José y su madre. ¿Usted se imagina el susto? Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Usted cree que estarían asustados? Bueno, de pronto quién sabe, ¿no? Porque Jerusalén de pronto, si hubiera sido en Bogotá, sí se podía perder. ¿Quién sabe allá? O le tenían viper. Yo me imagino que sí estaban asustados. Porque María hallaba gracia delante del Señor era porque le tenía temor. Y a José el Señor lo escogió era porque también tenía temor de Dios y un nivel de justicia. A ellos los escogió porque el Señor vio en ellos lo que necesitaba ver para escogerlos. No creo que fueran tan frescos, ¿cierto? Ay, el chino se perdió. ¿Quién sabe dónde estará? Dejémoslo a ver si llega. Pero lo que usted está viviendo con sus hijos es lo mismo, porque hay un propósito. Si usted es una hija de Dios, los hijos que usted tiene son hijos de Dios. Y si los hijos que usted tiene son hijos de Dios, entonces Dios tiene un propósito con ellos. Y entonces, así como José y María tienen una responsabilidad, así como el ángel le dijo a María cuál era la visión con su hijo, y le dijo también cuál era la tarea que tenía. Entonces aquí dice que no le hallaron. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? Le echaron la culpa al hijo. ¿Y el ángel a quién le habló? O sea, ellos, como siempre, los papás le echan la culpa al hijo, ¿no? Pero la responsabilidad era de los papás, porque la comisión se la dieron fue a los papás. Hijo, ¿y por qué ya no lees la Biblia? ¿Por qué nos has hecho así? Hijo o hija, ¿y por qué yo no te veo orar? Y me dicen, mire quién habla. ¿Por qué nos has hecho así? Claro, siempre en momentos así como difíciles, nadie se quiere responsabilizar, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando pasan las cosas feas con los hijos, nadie se quiere responsabilizar. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia.
Bueno, hace un tiempo yo estudié este tema y salieron de la fiesta y arrancaron rápido para donde ellos vivían porque tocaba ir a abrir la carpintería. 3 días sin trabajar, imagínense, la carpintería cerrada. Los afanes. O sea, los papás con los afanes y dejan a los hijos tirados. Bueno, Jesús estaba en el templo, pero hay otros que no se van para el templo. Hay otros que se van para otros lados. Pero aquí el afán de ellos se fueron y lo dejaron. Y entonces Jesús les dijo, bueno, aquí dice que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea que cuando los papás salen con sus afanes a hacer sus trabajos y todo lo que sea, y dejan a los hijos, pero después que no los ven, entonces ahí sí les da angustia. Te hemos buscado con angustia. Yo creo que Jesús le hubiera dicho, ustedes como a toda hora viven de afán. Ustedes como no piensan sino en el trabajo. Porque la carpintería estaba cerrada. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Claro que ahí los papás, digo que los papás ahí, menos mal que tenían un buen hijo. ¿Sabe qué los salvó a los papás ahí? Que el hijo era consciente de su llamado. Que el hijo era consciente del propósito con su vida. Eso los ayudó. ¿Qué pasaría si usted dejara 3 días a su hijo o a su hija solo o sola? Así como Jesús duró 3 días solo o sola. ¿Serían abuelitos? No, hay que ser reales. ¿Qué pasaría? ¿Qué clase, dice de destetar, ¿no? Estamos hablando de destetar. ¿Qué genética se le ha transmitido como para destetarlo 3 días? Esa es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Qué harían sus hijos en 3 días con toda la libertad? Bueno, de pronto algún día, bueno, yo voy a aprovechar esos 3 días para hacer un ayuno. Esa es una buena pregunta. ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que Él les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. De todas maneras, él estaba sujeto. Yo creo que de todas maneras los papás le habían enseñado también sujeción, ¿no? O sea, ¿cómo va a aprender un hijo a ser sujeto? ¿Quién le va a enseñar? O sea, si los papás son los que le enseñan a los hijos, ¿cómo van a aprender los hijos a ser sujetos? Debe ser porque los papás son sujetos. Entonces, cuando uno ve hijos insujetos, ¿por qué es? ¿Cuánto es 2 más 2? Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, a los hijos hubo
el ángel vino y le dio el diseño que tenía con ese hijo. Y de acuerdo a ese propósito, los papás se encargaron de criarlo y de enseñarlo. Y mire, es tan grande la responsabilidad, diga, responsabilidad. O sea, la responsabilidad, el ángel le habló fue a María, no le habló a José. El ángel le habló a María. La mujer edifica su casa. El varón también tiene su función, pero es la mujer la que la edifica. El ángel le habló a María y fue tan importante la responsabilidad como la recibió María, que cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, María estaba ahí. Eso sí es ser una mujer responsable, ¿cierto? Claro, el varón tenía su lugar y ya sabemos cuál es el lugar del varón, pero estamos mirando por la Biblia cómo se desarrolló ese proceso, porque en realidad lo que la comisión era cuidarlo, enseñarle a que llegara a su propósito, ¿sí? Entonces, ¿usted sí está recibiendo esta palabra en el Espíritu? El ángel le dijo de parte de Dios: va a quedar embarazada, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios para salvación, pero va a nacer, también va a ir al baño, tiene que cambiarlo, tiene que hacer, o sea, toda la parte humana. Tiene que cuidarlo, porque él va a tener que ir a la cruz. María lo sabía. María sabía cuál era el propósito. La única forma de que fuera el Salvador era yendo a la cruz. Entonces la responsabilidad de María era que cuando él se entregara en la cruz, ahí terminaba su comisión, su trabajo, ahí cumplía ya ese propósito. No podía permitir que de pronto le fuera a ocurrir algo antes de eso y no se lograra el propósito, ¿sí me hago entender? Tenía que cuidarlo bien. Por eso cuando se le perdió 3 días, pues digo, ¿dónde estará? Porque se puede desviar la visión. ¿Qué tal que Herodes lo descubra? O bueno, tantas cosas, ¿cierto? ¿Sí captas? Entonces, ahí podemos nosotros mirar más o menos la dimensión de la responsabilidad que usted tiene con sus hijos. Y cada uno de nosotros. Yo cuando me pongo a pensar eso, por ejemplo, con mis hijas, pues la que todavía está a cargo de nosotros, que es Paulita, a veces uno piensa humanamente, hay que hacer tal cosa, pero cuando ya no pienso humanamente, sino que cuando reacciono espiritualmente, digo, yo aquí tengo que servir de algo, al menos para que mi hija desarrolle el propósito de Dios como debe ser. Eso lo he pensado varias veces. Aquí tengo que servir para eso. Si yo no hago aquí lo que tengo que hacer por diferentes causas y no facilito para que ella haga conforme al propósito de Dios, entonces ¿para qué estoy yo aquí?
Y muchas de las cosas que yo quise hacer algún día y no las puedo hacer, solamente ellas lo pueden hacer. Entonces, cuando estamos hablando de estas generaciones, pues yo me pongo a pensar que el día que ya no estemos aquí en la tierra, al menos quede una plataforma y algo establecido para que no tengan que luchar tanto. Por lo menos, uno de los sueños míos es por lo menos la parte financiera, que por lo menos tengan a dónde reunirse, que por lo menos tengan cómo hacer cosas y que no se preocupen ya por lo financiero, sino que se preocupen solamente por buscar la presencia de Dios y hacer lo que espiritualmente hay que hacer. ¿Sí me hago entender? Hasta ahí creo que lo que deben sentir es un nivel de responsabilidad con sus hijos, no importan los años que tengan. A algunos les quedará más fácil, pero si desde cuando están bien pequeños no toman ustedes la responsabilidad antes de que los desteten, no esperen que cuando los desteten sean más espirituales que ustedes. Eso es un engaño. Bueno, y sin hablar que de por medio está la salvación de su alma, ¿no? Porque estamos hablando como si estuvieran avanzados en un servicio. Pero también de por medio está la salvación del alma para aquellos que están como pasando, raspando, como se dice. Quiero que miremos aquí en Josué 24. Ahí vamos casi que terminando. En el Josué 24:13 dice ahí: y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. ¿Sabe qué? Cuando yo estaba leyendo esto, a mí me da como un celo, que a veces me da como miedo a hablar como el Señor quisiera que yo hablara. Pero saque ya esa mediocridad católica de su familia y no deje que sus hijos sean contaminados con las abuelitas que la pasan haciendo hechicería, con idolatría católica. Ya es tiempo de dejar tanta mediocridad en el Señor. Estos temas son para eso, para que no permitamos que nuestros hijos sean contaminados con los dioses de nuestros padres. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Dígale ahí al que tiene enseguida, escoja hoy. ¿A quién le va a servir al fin? Sí, porque 8 días le sirven a Dios y 8 días al diablo. Ay, pero no, la abuelita solamente le pone la camándula, pero no más. Pues Dios es un Dios celoso y mucho más celoso con los niños. Porque hay muchos adultos que son tan cabezones que ya el Señor dice, ya no, déjelos, ya no más, déjelos.
pero con los niños sí es celoso. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, ay, mijita, déjeme llevar a la niña que voy para Monserrate. Siempre se la pasa encerrada y pobrecita, y ustedes como la pasan metidos en esa iglesia. Entonces ya les trabajó la mente. Bueno, mami, llévela, para que no se ponga brava conmigo. Y allá van y se la ofrecen otra vez a esos demonios, pero se ponen contentos porque le traen rosquitas. O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ahí dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero para eso hay que tener agallas. Para eso hay que tener agallas. Para el peso de esas palabras hay que tener firmeza. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Así no lo crea mucho, vuelva y dígalo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que no puede permitir que nada de los dioses de sus padres esté en su casa ni en su vida. Entonces, aquí en el libro de Jueces 2:6, cuando la muerte de Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y mientras Josué estuvo, pues así fue. Y Josué era celoso, ¿no? Cuando los espías y todo eso, Josué no era enclenque ahí, sino era celoso con lo de Dios. Y definido también. Pues fue uno de los espías, ¿cierto? Ser espía es ir adelante. Ser espía es ir a donde los demás les da miedo ir. Ser espía es entrar de primeras en algo desconocido. Después ya está fácil porque le siguen las huellas al que se fue de primeras. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, bueno, algo que tenemos que profundizar realmente es si usted conoce a Dios. Porque una cosa es uno asistir a una congregación, una cosa es cargar un libro, una cosa es leer un libro, y otra cosa muy diferente es conocer al Dios del libro. Y conocerlo por lo que aquí dice que es, pero también conocerlo como presencia. Aquí cuando se llama de conocer es cuando hay intimidad. Conocer es cuando uno palpa. Y si usted dice que conoce a Dios es porque tiene el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo no lo conoce. Eso dice en Romanos 8.
Entonces, si usted no lo conoce, pues sus generaciones tampoco lo van a conocer porque usted es el encargado de que ellos lo conozcan. Eso es lo que estamos hablando, porque es que puede ser que los niños aprendan y los jóvenes aprendan que cada 8 días vamos a un lugar, pero si ustedes que son los papás no lo conocen, es necesario que lo conozcan para que le impartan a ellos esa presencia, no solamente el conocimiento, sino la presencia. Aquí lo que se trata es de la presencia, no de la información. Y se necesita la información para llegar a la presencia. Pero hay mucho engaño en muchos creyendo que porque tienen la información ya son, pero no tienen la presencia. Si Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová, ellos conocían su presencia y vieron todo lo que Josué hizo. Por eso dice aquí, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no lo conocía, porque es que Él se manifiesta. Dice, no lo conocía, dice, ni la obra que Él había hecho por Israel. Entonces yo le digo algo, ¿cómo van a conocer sus hijos o cómo lo están conociendo sus hijos la obra de Dios, en este caso la obra de Jesús? Tiene que ser porque otro se la narre, ¿cierto? Para que sus hijos conozcan la obra. Aquí están hablando de la obra que hizo Josué, nosotros hablamos de la obra que hizo el Señor Jesucristo. ¿Y cómo los de la casa van a conocer la obra? Debe ser porque los papás se la cuentan. Hasta que se les revele el Espíritu Santo. Cuando se les revele el Espíritu Santo, pueden decir, yo conozco a Dios. Cuando se revele el Espíritu Santo. Paula un día dijo, hoy tomo la decisión de seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque se le reveló el Espíritu Santo. Y a veces no es bueno ponerse uno de ejemplo, pero porque los papás, como sea, pero siempre han estado ahí. Y el ejemplo ha sido que nunca habrán cosas humanas, pero nunca va a poder decir que nos vio en pecados o que nos vio haciendo lo que no era. Eso se imparte. Hay cosas humanas, pero también el que conoce al Señor es porque tiene el Espíritu de Dios y lo puede impartir. Entonces la única forma de que sus generaciones conozcan al Señor es que ustedes realmente tengan el Espíritu de Dios y se lo puedan impartir a sus hijos y a sus nietos, porque la generación que se levantó después de los hijos no conocía a Dios. Entonces hay que pensar no solamente en impartirle a los hijos, sino también a los nietos, y cuidar que los hijos no se vayan a desviar. Amén. Entonces, esta es una congregación de Dios que es vientre. Y aquí se engendran hijos de Dios, porque tiene una matriz de Dios. Esa matriz tiene que estar en usted. Que no vayan a haber abortos. En el nombre de Jesús no lo van a ver. Pero tómenlo en cuenta. Esta es una matriz de vida, un vientre de vida que produce hijos de Dios. Y de pasada lo invito a que se multiplique. Pero ahora evangelísticamente.
¿Amén? Bueno, Dios me los bendiga. Que esta palabra quede en su espíritu. Cierre los ojos ahí donde está. Te pido, Espíritu Santo, para que estas palabras ministren hasta los tuétanos, hasta los huesos, hasta la conciencia, Señor. Y que abra el entendimiento, Señor, y trae revelación para que los propósitos de los niños, de los jóvenes y de estas generaciones, Señor, se realice. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que seamos vientre y matriz de Dios y que podamos dar a luz, Señor, tus hijos, para que se cumplan todos tus propósitos aquí en la tierra, Señor. Llamamos del norte, del sur, del oriente y del occidente a tus hijos para que vengan a este vientre y a esta matriz, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido experimentar, porque has abierto los ojos y todos los sentidos espirituales, Señor, a tus hijos en este lugar. Hoy te alabamos y te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Sé que con autoridad les podemos hablar. Tenemos 2 hijas a las cuales amamos mucho. Y aún a la mayor estamos pendientes de ella, porque la seguimos cuidando, porque ella tiene una generación. Ya tenemos un nieto. Y siempre que hablo con mi hija, no descuide el niño. No lo deje solo. Ya de ahí tu responsabilidad es cuidarlo. Pero me gustaría tenerlo cercano para yo vigilarlo más. Yo quiero que usted, ahí en la presencia del Señor, porque sé que el Padre está aquí. Y es el tiempo del Padre. Es un nuevo tiempo, hermanos. Se ha abierto una puerta dimensional para esta nación. Se ha abierto una puerta dimensional para su vida y para mi vida y para esta iglesia. Y si usted está aquí es porque Dios quiere entrarle a otro tiempo, a un tiempo de una generación temerosa, transparente y llena de integridad. Pero como padres tenemos la responsabilidad de entrar por esa puerta a nuestras generaciones, a todos, ustedes como padres, como hermanos en Cristo, como pastores. Nosotros debemos cuidar las generaciones que están aquí como si fueran nuestras. Que nada pueda tocar la vida de sus hijos. Y si usted sabe que usted ha descuidado sus generaciones, yo le invito a que usted le pida perdón al Señor. Si usted sabe que le ha quitado el tiempo de Dios a su hijo, a su hija, para llevarlo a otros lugares y los ha restringido de recibir lo del Señor, porque este sábado no se vuelve a repetir, hermanos. Esta palabra, así se vuelve a repetir, no va a ir con el mismo espíritu. Este es un nuevo tiempo. Si alguna vez usted no intervino, no fue estorbo para un niño, para un joven, y fue y le dijo a sus padres: estoy viendo esto en su hijo, pídale perdón al Señor. Si alguna vez consintió algo que no trajera santidad a sus hijos, déjale, Señor, perdón,
Perdón porque aún mis hijos me han visto hacer cosas que no son buenas. Y que ellos aún se preguntan en su mente por qué papá lo hace, por qué mamá lo hace, si enseña que no se debe hacer. Si usted no ha orado, no ha intercedido lo suficiente por sus hijos, también pídale perdón al Señor. Dice que Ana oraba y lloraba amargamente porque quería un hijo. Y le pedía al Señor ese regalo porque mientras ella oraba, su esposo estaba haciendo otras cosas. Si usted ha descuidado a su esposa, a sus hijos, y le ha dejado toda la responsabilidad a su esposa, también pídale perdón al Señor. O si le ha dejado toda la responsabilidad a su esposo, también pida perdón. Dígale: Señor, me he movido en un diseño diferente al que tú me diste de ser padre, de ser madre. Si hay abuelas aquí y han intervenido en la educación de sus hijos, de sus nietos, también pida perdón. Si han sido permisivos, si no han corregido en el tiempo que tienen que corregir, también pidan perdón. Y si se ha cometido injusticia con sus hijos, también. Padre, queremos caminar en este nuevo tiempo. Y se abre una puerta dimensional, Señor, para que entren estas generaciones que tú has puesto en esta congregación, Señor. Es el tiempo que se abra el corazón de tus hijos, Señor. Aún del corazón más endurecido en este lugar, Señor. Tu presencia no se puede resistir, Señor. Y se abre una puerta dimensional, Señor, para que entre una generación, Señor, que caminará en temor, que caminará en reverencia a ti, Señor, que caminará en integridad. Y será una generación que sí se acuerde de ti, Señor. No una generación como la de Josué, Señor, que después no recordaba nada de ti. Entra una generación por esta ventana, Señor, que recordará lo que tú has hecho por esta nación, Señor. Porque se levantan padres, Señor, temerosos en este lugar, Señor. Se va toda tibieza, Señor. Por esa puerta dimensional, Señor, entran padres definidos en ti, Señor. Padres que mostrarán un camino de integridad, de limpieza y de transparencia, Señor, a las generaciones, Señor, que están naciendo en este lugar y que están creciendo en este lugar. Que los vientres que están aquí, Señor Dios, y que son fructíferos, darán hijos e hijas, Señor, que serán flechas, Señor Dios, que serán lanzadas, Señor, a lugares donde se llevará tu palabra, Señor, con integridad y santidad. Pero porque hoy en este lugar, Señor, se abre un nuevo tiempo para las generaciones de este lugar, Señor. Generaciones temerosas de ti, Señor, con temor y temblor, Señor. Gracias, precioso Padre. Ministra el corazón de tus hijos con temor. Porque mientras la lámpara de temor sea encendida, Señor, podemos caminar en ti, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor, y esta palabra, y vemos esa puerta que se ha abierto, Señor, porque es un nuevo tiempo, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia y porque tú eres el que convence, Señor Dios. Amén. Yo no sé usted, pero yo siento un quebrantamiento muy grande en mi corazón. Y sé que es el quebrantamiento del Padre y del Espíritu, porque Él gime, porque nosotros podamos entender lo que Él quiere para este tiempo. Amén. Entonces, que lo que usted ha recibido durante todo este tiempo, hermano, lo llene de temor.
para que sus generaciones sean levantadas con integridad y transparencia. Amén. Que puedan mirar a través de nosotros. Que Dios los bendiga grandemente, que los guarde. El miércoles voy a estar en ayuno aquí, especialmente con las mujeres, pero invito a los caballeros que se unan a este tiempo de ayuno. Estamos en un mes bastante pesado, donde más quiere tocar el enemigo las generaciones es en este mes. Amén. Entonces los espero acá el miércoles a las damas, pero los caballeros que nos acompañan desde el lugar donde estén. Sí, es necesario. Y también vamos a estar en tiempo de adoración aquí. Yo les voy avisando para contrarrestar lo que se mueve en las tinieblas, ¿sí? Y sobre todo alrededor de esta localidad. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Admito que tengo mucho que aprender. Cometo errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda, solo no voy a poder. No, no, no. Me quiero esforzar y aprender más de ti. Ser paciente y tierno y lleno de amor. Que él aprende de lo que ve, que tu imagen, Señor, es lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.
ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver.